Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué cosa? Crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se ha puesto usted a pensar que Dios diseñó al ser humano y todo lo que nos rodea para crecer? Desde que fuimos concebidos en el vientre materno, estamos creciendo. Desde que somos dos células, espermatozoide y el óvulo que se unen, desde ese momento comenzamos a crecer y no paramos de crecer. Nacemos y seguimos creciendo. Usted, a ver, si usted tratara de hacer memoria desde el momento en que usted tiene uso de razón hasta el día de hoy, ¿cuántos aquí podrían decir que siguen siendo igualitos que aquel día? Si los viera un amigo, una persona que los dejó de ver hace muchos años, ¿creen que lo reconocería? ¿Cuántos creen que sí lo reconocería? Es decir, me encontré un amigo cuando estábamos en la escuela y me reconoció. A ver, ¿alguien? ¿Por qué? ¿Tú sí? ¿Ustedes sí? ¿Siguen siendo iguales? Si ven una fotografía y dicen, ¿sigo estando igualito? Los rasgos. ¿Se han fijado que a veces estamos viendo fotografías de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años? El otro día, junto con mi esposa, estábamos viendo fotografías de cuando nos casamos hace más de 24 años. Y uno ve gente y dice, ay, mira qué jovencito, qué chavito, como decimos allí en México, se veía tan joven. Bueno, eso piensan también los demás de nosotros cuando nos ven en fotografías antiguas, ¿verdad? Qué joven te veías. Pero ese qué joven te veías, ¿qué significa? Pues qué viejo te ves ahora, ¿verdad? Como que han pasado los años y entonces ya no sigues siendo el mismo. Algo ha pasado, porque seguimos creciendo, no necesariamente crecemos en cuestión de altura, pero sí crecemos en otros sentidos. Algunos se ponen más gorditos, otros se van poniendo canosos, otros se van poniendo arrugaditos. Pero vamos creciendo inclusive en madurez, en conocimientos y en muchas cosas más. Bueno, Dios nos diseñó para crecer. El anhelo de Dios es que nosotros podamos crecer. Crecer en la iglesia, crecer como cristianos, crecer espiritualmente. Y como congregación, pues también Dios nos manda a crecer. Una característica de un niño sano es que el niño crece. Yo he visto muchos papás en México que inclusive llevan a sus niños al médico y le dicen, doctor, quiero que revise a mi hijo a ver si está enfermo de algo porque noto que no crece. Y a lo mejor van pasando los años y el niño se va quedando chiquito. ¿Ustedes conocen a alguien así? Y uno puede pensar, bueno, a lo mejor está enfermo. Y una congregación que no crece, pues uno puede pensar es una congregación enferma. Una congregación sana es una congregación que crece. Pero como dice Efesios, el pasaje que comenzamos leyendo, tenemos que crecer ¿en qué? ¿En qué? En todo, en todo. Por ejemplo, si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 54, versículos del 1 al 3. Gracias a la hermana que me trajo agüita, muchas gracias. Isaías 54, versículos, ¿qué les dije? Del 1 al 3. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean ¿qué? Extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque, versículo 3, ¿qué promesa Dios te da? Te extenderás a la mano derecha, ¿y a dónde más? Y a la mano izquierda, y tu descendencia, ¿qué? Heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esta es una promesa para esta iglesia,
¿Para dónde se van a extender? A la derecha, ¿y a dónde más? Y a la izquierda. Y los hijos que nazcan de esta congregación van a heredar ¿qué? Naciones. Ahora, hace un momento el pastor les hablaba de que tenemos que los beneficios del ayuno, y uno de ellos habló aún de lo que cuesta este proyecto. Él no me dijo nada al respecto, pero orando, les voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó mucho cómo lo dice, y pongan atención. Dice, dice, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Y luego pongan atención a lo siguiente. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. ¿Cuántos reciben esta promesa de parte de Dios? Ahora fíjense cómo Dios dice, tienes algo, pero tú tienes que pensar en ampliarte. ¿Dónde va a quedar el nuevo templo, pastor? Están pensando en eso. Pero ahorita están en un proyecto aquí donde están ampliándose. Y Dios dice, no repares en gastos, porque a Dios le interesa que lo que nosotros hacemos para Él sea excelente, sea lo mejor. Y por eso Dios nos dice, hay que pensar en todos los sentidos. El crecimiento no solamente va a ser dentro, el crecimiento también tiene que ser fuera. Por eso nos dice que los hijos de esta congregación, y ahorita me dio gusto ver que se están capacitando nuevos líderes, nuevos ministros, nuevos pastores, tienen que salir a ciudades que están arruinadas, lugares que están desolados, otras naciones. ¿Ustedes creen que esta congregación pueda tener misiones y obras en otras partes del mundo? ¿Hay ciudades arruinadas en Colombia? Sí, ¿verdad? Y hay lugares que están arruinados por el pecado. Y yo creo que aquí y en Venezuela y en cualquier país del mundo que visitemos, a donde podamos voltear, vamos a ver que hay muchísima necesidad. Y Dios quiere que nosotros crezcamos. Así como crece nuestro cuerpo, como crece el cuerpo de un niño y se va transformando hasta que se convierte en adulto. Pero el crecimiento tiene sus ventajas, pero también el crecimiento tiene sus incomodidades. No voy a decir desventajas, no, sino incomodidades. Y creo que una de las etapas más críticas en la vida del ser humano, tal vez ustedes coincidan conmigo, es la adolescencia. Es una etapa de crecimiento y todos fuimos adolescentes. ¿Cuántos se acuerdan de su adolescencia? ¿Y cuántos piensan que su adolescencia fue la etapa más difícil de su vida? Porque uno no se entiende, uno no sabe si es niño o es adulto. Hay etapas que lo hacen sufrir a uno. Mire, la semana pasada, allá en México, comenzó el nuevo ciclo escolar. Entraron los niños desde primero de jardín, primero de primaria y de allí en adelante. Y una de las características de cuando un niño va creciendo, llega el día que le decimos, ahora te tienes que ir a la escuela. A ver, las mamás, primero les gusta tener a su hijo o a su hija bebito o bebita y lo disfrutan, es la muñequita que se tiene en la casa. Pero va creciendo y un día quiere caminar y bueno, aprende a caminar. Pero el día que va a la escuela, el primer día donde ese niño o esa niña lo dejamos en la escuela, regularmente el niño llora porque se queda solito sin su mamá. Es el primer día que separamos al niño de la mamá. Pero la mamá, ¿qué le pasa a la mamá? Se queda llorando. A veces llora más la mamá que el niño. Nosotros tenemos 4 hijas. Bueno, un hijo que es el primogénito y 4 hijas. Me acuerdo que ellas de chiquitas eran fanáticas de las muñequitas Barbies.
y coincidió que mucha gente les regalaba Barbies, imagínense, y en los cumpleaños pues tenían una colección de yo no sé cuántas Barbies. Pero un día crecieron y dijeron, esas Barbies las vamos a regalar, ya no las queremos, ya no somos niñas. Y uno siente feo, ¿por qué? Pues porque uno ve que lo que era de las niñas, pues ahora ya no son tan niñas, ahora empiezan a tener otros pensamientos, otras cuestiones que les van llamando la atención. Y en todo crecimiento vamos dejando etapas y pasamos a etapas nuevas. Y el crecimiento dentro de la iglesia, pues también a cada uno de nosotros nos trae cambios y nos afecta. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 17. Efesios 2, 17. Y fíjese cómo lo expresa aquí el Espíritu Santo cuando lo inspiró al apóstol Pablo. Efesios 2, 17, vamos a leer hasta el versículo 22, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Un día usted y yo fuimos parte de esta historia. Alguien nos anunció las buenas nuevas. Y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va ¿qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora pensemos en nosotros, no en el edificio, sino en nosotros como el templo. ¿Y cómo es ese templo? Santo. Y usted y yo somos esas piedras vivas con las cuales vamos haciendo que el templo crezca. Este edificio podemos tirarle muros y extenderlo. Y tendríamos que quitar otros muros por acá y extenderlos si es que se pudiera. Y el pastor tendría que comprar otras piedras, tabiques o ladrillos y empezar a construir otros muros por allá. Bueno, nosotros, usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, también dice, somos un edificio. En ese edificio va a habitar, va a morar el Espíritu de Dios. Y nosotros somos las piedras vivas que tenemos que irnos haciendo a un lado. Y Dios nos ve con esas características. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y ahí en 1 de Pedro 2, 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa que espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que todos nosotros somos piedras. Algunos somos más piedras que otros, pero al final de cuentas todos vamos colaborando para construir el templo en donde Dios habita. Ahora, lo importante de esto es que nosotros podamos crecer en diferentes áreas. Quiero revisar con ustedes diferentes áreas de crecimiento. Primero, la iglesia tiene que crecer numéricamente. En Hechos capítulo 9, versículo 31, Hechos capítulo 9, versículo 31, dice lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Samaria y Galilea, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si se da cuenta, la iglesia crece y la iglesia se fortalece. Pero ¿quién forma parte de la iglesia? Nosotros. Usted y yo somos parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia, pues tenemos que crecer internamente. Efesios 4:13, Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo.
Todos. ¿Quién tiene que crecer? Todos. Díganle al que tiene a su lado, tú también tienes que crecer. Ahora, esto se lo digo porque hay cristianos que tienen la mentalidad, pues que crezcan los pastores, que crezcan los líderes, porque ellos son los que nos dan de comer espiritualmente. Es importante que ellos estudien, que ellos vayan teniendo más sabiduría, que ellos conozcan más la Biblia, porque ellos son los que predican, ellos son los que nos enseñan. Pero Dios no dice que solamente crezcamos los pastores, los ministros, los evangelistas. Dios dice que quiere que crezcamos, ¿quién? Todos, y tenemos que crecer en todas las áreas. Ahora, primer área donde tenemos que crecer nosotros, en santidad. Ahora, no quiero que esto parezca como que le doy más prioridad a un área que a otra. Déjeme ponerle un ejemplo. Aquí, ¿cómo le dicen? Torta a un pastel, un pan, de ese que celebramos en los cumpleaños. Torta. No quiero dar una palabra equivocada. Tengo una hija que es cocinera, es chef, y ella hace tortas. Todos los fines de semana tiene pedidos de tortas que le hacen para cumpleaños y para todo. Si usted piensa, voy a hacer una torta, usted tiene que pensar, pues hay muchos ingredientes. Mantequilla, huevo, leche, harina, azúcar y el sabor que usted lo quiera poner, chocolate, café, zanahoria, el sabor que usted quiera. Y en el crecimiento tenemos que pensar en todos los ingredientes de ese crecimiento. Cuando crecemos personalmente, ya lo decía el pastor hace un momento, tenemos que crecer en la oración, mi comunión con Dios. Dice el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pero cuando crecí, cuando dejé de ser niño, dejé de hacer lo que era de niño. Cuando uno se convierte a Cristo, tal vez usted lo pueda recordar, yo me acuerdo muy bien que le dicen en alguna reunión, cualquiera que sea, en el templo o en una casa, en una célula, ¿quieres orar? Y regularmente el que tiene poquito tiempo que dice, ay no, yo no sé orar. No, ándale, anímate. Y, Padre, pues bendícenos a todos, amén. Y eso es todo lo que sabemos decir. Como un niño que sabe decir quizás pocas cosas. A lo mejor usted tolera que un niño al principio no sepa hablar, que no sepa pronunciar algunas palabras, que no sepa expresar correctamente, pero ese niño va creciendo y le vamos exigiendo, así no se dice, y se pronuncia de esta manera, y se tiene que decir correctamente, y dirígete con respeto, y vamos exigiéndole, ¿por qué? Porque está creciendo y esperamos que su crecimiento no solamente sea físico, sino también en su manera de hablar. Así que cuando usted y yo oramos, ¿cómo cree que Dios nos espere recibir en su presencia? Hijo, aprende a comunicarte conmigo. Estoy de acuerdo que a lo mejor cuando eras recién nacido hablaras 30 segundos. Pero hijo, ahora espero que por lo menos hables conmigo media hora. Hijo, por lo menos espero que platiques conmigo 1 hora. Hijo, por lo menos quiero saber qué hay en tu corazón, porque tú me lo digas. Crecer en la relación. A lo mejor al principio nos cuesta trabajo leer la Biblia y decimos, pues lee un versículo. Hay gente que dice, sobre todo cuando somos recién convertidos, pues un día leí un salmo, luego al otro día abrí la Biblia en Mateo 15 y leí 5 versículos de Mateo 15. Y al siguiente día abrí la Biblia y salió en Juan y leí 3 versículos de Juan 14. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los días seamos capaces de leer su palabra, de escucharlo, de entenderlo, y que por lo menos tengamos el hábito de 1 vez al año leer la Biblia completa y que Dios nos hable y que Dios se revele a nuestras vidas. La comunicación con Dios es un diálogo. Nosotros le hablamos, pero también Dios nos responde. Y a veces nosotros le hablamos y yo creo que cuando Dios dice, a ver hijo, ahora te voy a decir lo que yo pienso, lo que tengo para ti, nosotros decimos en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. Y Dios dice, a ver, yo quería hablar contigo y no me diste oportunidad.
Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Ahora, vamos creciendo en el ayuno. El hermano hablaba acerca del ayuno y a veces hay gente que dice, hermano, yo no sé ayunar, yo no puedo ayunar. Hay gente que dice, voy a ayunar, pero solamente de tomar sodas. No puedo ayunar de comer porque no lo aguanto. Pero conforme va pasando el tiempo, tenemos que ir creciendo en el ayuno, hasta que un día somos capaces de ayunar toda la mañana y otro día tal vez ya seremos capaces de ayunar todo el día y en otra ocasión ya seremos capaces de ayunar 2 o 3 días seguidos y vamos creciendo. Ese crecimiento tiene que ir siendo en todas las áreas, porque leímos, crezcamos en todo. Y tenemos que crecer, al final de cuentas, el propósito de todos esos índices de crecimiento es crecer en santidad. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Fíjense lo que dice Dios a nosotros, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa esto? Que en la medida que vamos aprendiendo algo de la palabra, porque lo leímos en la Biblia, porque lo escuché en una predicación, porque lo recibí en una clase bíblica, ahora lo voy a poner en práctica para ser santo. El propósito de Dios para su iglesia es ser santos. Usted y yo fuimos llamados para ser santos. La vida cristiana consiste en ser santos. ¿Por qué? Porque dice Dios, tu Padre es santo y tú eres su hijo, y el hijo se tiene que parecer a su papá. ¿Alguna vez usted ha visto a un niño y de repente cuando ve al papá dice, ay, pues se sacó toda la cara del papá? O sacó los movimientos, la forma de hablar, el tono de la voz, el color de los ojos, la forma de la nariz, el cabello. Y no podemos negar que somos hijos de alguien. Hoy en día usted seguramente ha escuchado, la ciencia ha avanzado mucho y hablan mucho de la genética. ¿Cuánto nos parecemos los hijos a nuestros padres? Bueno, en la genética espiritual, ¿cuánto nos tenemos que parecer a nuestro Padre Celestial? Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y tenemos que ser santos ¿en cuántas áreas de nuestra vida? En todas. Ser santos aquí en la iglesia, pero ser santos allá en el trabajo, y ser santos en nuestra casa, y ser santos en la escuela. ¿O ustedes creen que un estudiante cristiano puede estar copiando en un examen? ¿Un trabajador cristiano puede recibir dinero por un soborno? ¿Puede participar de la corrupción? Si lo para un policía de tránsito, ay, mire gente, pues aquí le doy una ofrendita. ¿Se puede? ¿Por qué no? Porque fuimos llamados a ser santos. Pero en la iglesia tenemos una responsabilidad. Todos los días está llegando gente nueva a la iglesia. Y a esa gente tenemos que hacerla santa. Nuestra tarea es hacer santos. Ahora, acompáñame por favor al capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, versículo 12. Y ahí me gusta mucho lo que dice el Señor en este pasaje. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que ir capacitando a los que son cristianos. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, Apocalipsis 22, 11, dice: el que es injusto todavía, el que es inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué? Santifíquese. ¿Por qué dice esto? Jesucristo vino a derramar su sangre para darnos vida eterna. Con su sangre nos lava y nos limpia de nuestro pecado, de nuestras inmundicias. Pero dice, eso hizo Jesucristo por ti. Ahora en tu vida diaria,
Tú tienes que poner en práctica la palabra para vivir la santidad. Ahora tú tienes que tomar conciencia. Ahora yo sé, mucha gente es nueva, tiene poquito tiempo de conocer el Evangelio y pregunta, hermanos, ¿qué tengo que hacer en determinados momentos, ante determinadas situaciones, cuando me enfrento a determinados problemas? Bueno, es ahí donde la iglesia tenemos que enseñar a vivir, a poner en práctica la santidad en diferentes áreas, y eso es parte del crecimiento. Por eso, como discípulos de Jesucristo, tenemos que aprender y como iglesia tenemos que enseñar. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20, el Señor Jesucristo nos dejó una instrucción a la iglesia. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué les tenemos que enseñar? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que parte de ese crecimiento de hacer santo significa a la gente tenemos que enseñarle a poner en práctica la palabra de Dios, enseñarle a obedecer lo que Dios dice. La vida cristiana no es una religión, la vida cristiana es una relación y la vida cristiana es un estilo de vida donde usted y yo no vamos a vivir según la tradición de nuestros padres, no según la tradición de nuestros abuelos, no según la tradición de nuestro país o de la región donde venimos. La vida cristiana consiste en vivir según lo que Dios nos manda en su palabra. Ahora, en segundo lugar, Dios nos dice, tienes que enseñarles a poner en práctica. Y eso nos aplica a todos. Para ser un buen discípulo de Jesucristo, tenemos que poner en práctica su palabra, tenemos que poner en práctica sus mandamientos. Un día, usted y yo llegamos a conocer a Jesucristo, pero Él no quiere que nos quedemos toda la vida de ese tamaño, Él quiere que crezcamos. Cuando usted lleva por primera vez a su hijo a la escuela, en el primer grado, cuando entran los más chiquitos, ¿usted para qué los lleva a la escuela? Pensando solamente, pues Dios quiere y termine el primer grado y punto. ¿O usted piensa, espero que un día vaya hasta la universidad y se gradúe? Y si puede hacer una maestría, mejor. Y si puede hacer un doctorado, pues todavía mejor, porque queremos que crezca. Y a veces nos pueden preguntar, ¿y qué sientes de ver un hijo que ya está en la universidad y ya no está en la primaria? Pues me siento feliz, me siento orgulloso. ¿Por qué? Pues porque veo que va avanzando. Y los padres siempre esperamos que nuestros hijos nos superen, que si yo llegué a un nivel, mis hijos puedan llegar a un nivel más alto. Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Y Él qué esperará de nosotros? Por eso el Señor Jesucristo dijo, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer. ¿Y qué dijo Jesús? Y aún mayores, porque como Padre, Él espera que los hijos vayamos a un nivel más alto. Él no nos quiere ver enanos, Él no nos quiere ver incompletos. Por eso dice, tienes que crecer. Y un día usted y yo tenemos que convertirnos en servidores y tenemos que crecer. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 28, 1 de Corintios 12, 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Así desde el momento mismo en que nos acercamos a la iglesia y decimos, quiero servir, un día el Espíritu Santo nos comienza a inquietar y nos dice, ya estuviste mucho tiempo sentado en una silla, ya es momento que te pongas de pie y comiences a servir. ¿Y servir en qué? En lo que sea. Por eso dice, desde los que ayudan. A lo mejor yo no sé tocar la batería, pero ayudo a cargar el instrumento, ayudo a hacer algo.
A lo mejor no sé hacer muchas cosas, no le sé dar clase a un niño, pero voy y acomodo las sillas, limpio, que todo esté organizado. Y vamos a ir creciendo. No nos vamos a quedar en un papel chiquito. A mí me desespera cuando veo una persona que tiene 10, 5, 3 años en Cristo y dice, ay hermano, es que yo todavía soy un bebé espiritual. No es normal sentirnos bebés. Es bonito ver un bebé, pero a ver, si usted tiene un bebé en sus manos y ve que el bebé no crece y que pasan 3 años y sigue siendo un bebé, de ser hermoso se convertiría en una tragedia. No es posible que toda la vida siga siendo bebé. Tiene que crecer y tenemos que crecer en todo. Así que hermanos, ustedes fueron llamados a crecer. Así que tenemos que crecer en santidad y de estar sentados tenemos que crecer para un día convertirnos en servidores. Y de ser servidores de los que solamente ayudan, un día tendremos que crecer para convertirnos en parte de los ministerios. Ser un evangelista, ser un pastor, ser un maestro, ser un profeta, ser un apóstol. ¿Querrá eso Dios? Dice el Señor que Él nos llamó a todos. Muchos son llamados, pero ahora yo aquí tengo una gran pregunta. ¿Será que Dios tenga elegidos, preferidos, consentidos? ¿O dependerá de uno? Depende de nuestra actitud. Dios no quiere eliminar a nadie. Dios pone marcas. A veces depende de nosotros ser eliminados. Ustedes son un país que tiene muy buenos deportistas. Cuando alguien quiere ir a competir, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional pone marcas. Dice, ¿quieres competir en la carrera de los 100 metros? Por lo menos tienes que correr los 100 metros en 10 segundos. Si corres en 11, ya no serviste, ya ni siquiera vengas. Entonces ellos van haciendo sus preeliminatorias. Y si quieres saltar con garrochas, si quieres saltar de longitud, si quieres saltar lo que quieras, hay medidas mínimas. Dice el comité, yo no te elimino. Si tú no llegas a esta marca, tú solito te eliminaste. Y ahí me gustó mucho la historia de Gedeón. Cuando él iba y Dios lo llama con un grupo de personas. ¿Y con cuántos comenzó todo? ¿Quién se acuerda? Antes de llegar a los 300, ¿cuántos comenzó? Eran como 22,000, ¿no? Y Dios le dijo, son muchos. Y Dios puso marcas. Dios no eliminó a nadie, pero Dios puso marcas y dijo, a ver, el que tenga miedo, devuélvase. Dios no dijo tú sí o tú no. Dios dijo, el que tenga miedo. ¿Cuál era la marca? Tienes que tener valor, tienes que tener fe. Y ahí solitos se eliminaron más de la mitad. Después Dios dijo, a ver, los que se agachen a beber el agua y lleven el agua a su boca con las manos y lamerla como un perrito, o los que completamente se tengan que tirar. Dios solamente puso la marca. Dios no dijo tú sí y tú no. De la marca que puso Dios quedaron solamente 300. Fueron muchos llamados y fueron pocos escogidos. No porque Dios los eliminara, sino porque uno mismo se autoeliminó. Así que Dios quiere que todos crezcamos. Dios no va a decir tú sí y tú no. Eso lo vamos a decidir nosotros. Me acuerdo cuando Moisés venía bajando del monte Sinaí y Josué le dijo, oye, creo que están profetizando, ¿quieres que los detenga? Y Moisés le dijo, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y Jacobo y Juan vieron a unos por ahí que echaban fuera demonios, Señor, ¿quieres que se lo impidamos? El Señor dijo, no. Dios nunca nos va a poner frenos, porque Dios dice, crece. Tú tienes que crecer en todo.
Y quiero concluir con lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13 dice: Efesios 4, versículos del 11 al 13. Dice aquí: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el Señor nos ha dado dones. Ahora, los que actualmente en esta congregación ocupan un cargo de liderazgo como pastores, como evangelistas, como maestros, como profetas o como apóstoles, ellos tienen la responsabilidad de preparar, de capacitar, de entrenar, de enseñar al resto de la congregación, al resto del pueblo, hasta que todos crezcamos. Ahora, si se acuerda, leímos una promesa en el libro de Isaías donde dice: tus hijos heredarán naciones. Y es muy bonito pensar, ay, qué bonito que fuera una iglesia que naciera de Remavid y que pudieran ir a otros países, a otras ciudades y tener en cada ciudad de cada país del mundo una congregación. Que salgan misioneros. ¿De dónde van a salir esos líderes? ¿De dónde van a salir? A ver, voltea a ver al que tiene a su lado. Dile, tú vas a ser uno de ellos. A ver, pero eso es muy fácil, echarle la bolita al otro. Ahora dígale, yo voy a ser uno de ellos.